Hola, nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y nosotros representamos al Grupo Violeta. En este video vamos a tratar sobre el Código Tributario, que está compuesto por el título preliminar y 4 libros, pero en esta ocasión solo trataremos del título preliminar, libro 1 y libro 2. Título preliminar. Está compuesto por 16 normas. Norma 1. Te habla del contenido. Este código establece los principios, procedimientos, instituciones y normas del ordenamiento jurídico tributario. La norma 2 te habla del ámbito de aplicación. Este código rige las relaciones jurídicas originadas por los tributos. ¿Y qué es un tributo? El tributo está dividido en 3. Impuestos, que son tributos que se pagan de forma obligatoria y cuyo cumplimiento se va a recibir de forma indirecta. Ejemplos tenemos al impuesto general a las ventas, impuesto a la renta. La contribución, que es un tributo que se paga para la realización de obras públicas. Y gracias a ellos, el Estado nos va a brindar beneficios de ellos. Ejemplo, Senati, Sensico. Las tasas. A diferencia de las dos anteriores, acá se va a recibir una prestación individualizada. Asimismo, las tasas está dividida en 3 también. En arbitrios, que son tasas que se pagan para el mantenimiento de servicios, ejemplo, los parques, la limpieza pública. Los derechos se pagan por la prestación de un servicio o el aprovechamiento de un bien público. Las licencias, tasas que se obtienen por autorizaciones específicas. Cabe resaltar que este código también rige las aportaciones de e-Salud y ONEP. Norma 3. Fuente del derecho tributario. Esto está muy relacionado con la pirámide de Kelsen, donde nos indica que el nivel más alto se tiene a la Constitución o Carta Magna. Le sigue los tratados internacionales, después las leyes tributarias y otras normas equivalentes a ella. Esto es muy importante, ya que si hay una diferencia entre estas fuentes, siempre se va a tener que obedecer al del mayor rango. Norma 4. Principio de legalidad, reserva de la ley. El actuar del Estado debe estar regido por una ley y nunca por la voluntad de los individuos. Además, que indica que la facultad de crear tributos está reservado para el órgano encargado de dictar leyes. ¿Y quién es este órgano? El Poder Legislativo. Mientras que para el Poder Ejecutivo, en el caso de delegación de facultades. Entonces, solo por ley o por decreto legislativo, en caso de delegación, se puede decir que puede conceder exoneraciones y otros beneficios tributarios, definir las infracciones y establecer sanciones. Los gobiernos locales, que pueden llegar a ser municipalidades u otros, pueden crear, modificar o suprimir sus tributos mediante ordenanzas. Norma 5. Ley de presupuesto y créditos suplementarios. La ley de presupuesto es la norma jurídica más relevante que autoriza al Estado a percibir y gastar los recursos financieros necesarios para la ejecución de las políticas públicas, mientras que los créditos suplementarios son modificaciones presupuestarias que representan incrementos en los montos de los ingresos y egresos autorizados en el presupuesto de determinados sectores. Es por ello que esta norma hace mención que la ley anual de presupuesto del sector público y las leyes que aprueban créditos suplementarios
no podrán contener normas sobre materia tributaria. Norma 6. Modificación y derogación de normas tributarias. Las normas tributarias tan solo se modifican siempre y cuando sea por otra norma, que bien puede estar en su mismo rango o en una jerarquía superior. Además, se debe de tener en cuenta que la norma que llega a modificar o suprimir a otra debe de mantener los principios, valores, es decir, deberá mantener el ordenamiento jurídico. Norma 7. Reglas generales para dación de exoneraciones, incentivos o beneficios tributarios. Si se requiere realizar una exoneración, beneficio o incentivo tributario, este se debe fundamentar en la exposición de motivos. El gobierno fija objetivos relacionados con la política fiscal, por lo que debe ir de la mano con los propósitos ya planteados. Objetivos, beneficiarios y plazos de vigencia. Para aprobar la propuesta legislativa se necesita el informe previo del MEF. Los beneficiarios de alguna exoneración, incentivo o beneficio tributario son para los sujetos que emitan comprobantes de pago por la prestación de sus servicios. El inicio de la vigencia de la norma será a partir del 1 de enero del año siguiente a su publicación. Se establece un tratamiento tributario especial por la ley aprobada por 2/3 del Congreso. Se podrá prorrogar hasta por 3 años más previo informe y que la ley salga antes del término de vigencia de la exoneración, incentivo o beneficio. La prórroga variará dependiendo de lo expuesto en el apéndice 1 y 2 de la Ley General de las Ventas y el artículo 19. Norma 8. Interpretación de normas tributarias. Es probable que muchas veces las normas tributarias no lleguen a ser interpretadas como se espera y esto puede suceder por factores como el lenguaje técnico, conceptos no específicos o el no respeto de los signos de puntuación. Por eso es que esta norma se menciona métodos de interpretación admitidos por el derecho, los cuales son el método gramatical, el método lógico, el método histórico y el método teleológico, que nos ayudarán a entender lo que la norma realmente nos quiere decir, ya que de malinterpretarla podemos cometer faltas inconscientemente. Norma 9. Aplicación supletoria de los principios del derecho. Cuando analizamos alguna norma solemos encontrar palabras o párrafos que no entendemos por completo. Esta norma dice que de ser el caso nosotros podemos encontrar un significado más exacto, pero en otras normas que en un primer momento serían las normas tributarias o normas no tributarias, como el Código Civil o el Código Procesal Civil. Pero en el supuesto de que no lo encontremos, podemos acudir a los principios del derecho tributario y en última instancia tendríamos que recurrir a los principios del derecho administrativo o a los principios generales del derecho. Además, cabe recalcar que siempre que recurramos a otras normas para entender la que estamos estudiando, debemos tener en cuenta que deben ser semejantes. Norma 10. Vigencia de las normas tributarias. Esta norma nos dice que si una ley tributaria es publicada, por ejemplo, el 6 de abril, esta entraría en vigencia automáticamente al día siguiente, es decir, el 7 de abril. Además, hace mención a dos tipos de postergaciones. Una postergación parcial, en la que si una norma, por ejemplo, se publica el 10 de mayo, pero se dice que el artículo 10 de la misma será vigente desde el 1 de junio, entonces se está especificando la fecha de vigencia pero de solo un artículo. La norma fuera del artículo 10 entraría en vigencia el 11 de mayo. Y en cuanto a la postergación total, cuando por ejemplo una norma es publicada el 8 de octubre, pero se menciona que será vigente desde el 12 de noviembre. En cuanto a los tributos de periodicidad anual como el impuesto a la renta o el impuesto predial, si una norma se publica a mitad, a inicios o a finales del año, esta siempre entrará en vigencia el 1 de enero del año siguiente. En cuanto a los reglamentos, se dice que estos van a entrar en vigencia siempre después o a la par con la vigencia de la ley. O sea que si una ley entra en vigencia el 1 de marzo y se promulga el reglamento el 1 de abril, la vigencia del reglamento sería desde el 2 de abril. Además, cabe mencionar que los reglamentos nunca podrán entrar en vigencia antes que su propia ley. Tal vez puedan ser publicados antes, pero no estarán vigentes hasta que la propia ley lo esté. Norma 11. Personas sometidas al Código Tributario y demás normas tributarias. Serán las personas y o entes sometidas al Código Tributario las nacionales o extranjeros domiciliados en el Perú. Serán personas y o entes sometidos al Código Tributario los nacionales o extranjeros no domiciliados en el Perú sobre patrimonios, rentas, actos o contratos que están sujetos a tributación en el país. Para este fin, deberán constituir domicilio en el país o nombrar representante con domicilio en él. Norma 12. Cómputo de plazos.
El cómputo de plazo se dará por meses o años. Se cumplen en el mes del vencimiento y en el día de este correspondiente al día de inicio de plazo. Si en el mes de vencimiento falta tal día, el plazo se cumple el último día de dicho mes. El cómputo de plazos también se dará por días. Se entenderán referidos a días hábiles. Día inhábil se prorroga hasta el primer día hábil siguiente. Medio día laborable se considera inhábil. Norma 13. Exoneraciones a diplomáticos y otros. Las exoneraciones tributarias se van a dar en favor de funcionarios diplomáticos, consulares extranjeros, funcionarios de organismos internacionales, siempre y cuando estos tributos tengan relación al rol que desempeñan, mas no por actividades distintas a la función desempeñada. Norma 14. Ministerio de Economía y Finanzas. El presidente de la República podrá proponer, promulgar y reglamentar leyes en materia tributaria únicamente a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Norma 15. Unidad impositiva tributaria. Este valor es dado en soles y por el presidente de la República mediante decreto supremo. Se encuentra en base a supuestos macroeconómicos como es la inflación. Se utilizan las normas tributarias para determinar bases imponibles, obligaciones contables como son los libros, para determinar en qué régimen nos vamos a encontrar, para aplicar sanciones, multas tributarias, etc. Norma 16. Calificación, elusión de normas tributarias y simulación. Recordemos que la elusión fiscal atenta contra el espíritu de fiscalización tributaria. Entonces, SUNAT toma en cuenta las relaciones económicas que realizan los deudores tributarios para hallar la verdadera naturaleza del hecho imponible. Y si detecta supuestos de elusión, puede exigir la deuda tributaria, puede disminuir el importe de los saldos o créditos a favor, o bien puede eliminar las ventajas tributarias, pero siempre y cuando el deudor incurra en actos que sean impropios para la obtención del resultado conseguido y además que de su utilización resulten efectos jurídicos diferentes a los que se hubieran obtenido con los actos usuales. Libro 1. La obligación tributaria. Título 1. Disposiciones generales. Artículo 1. Concepto de la obligación tributaria. La obligación tributaria es aquello que surge como consecuencia de la necesidad de pagar tributos y genera un vínculo entre el acreedor tributario o sujeto activo y deudor tributario o sujeto pasivo. Esta obligación es establecida por ley y es exigible. Artículo 2. Nacimiento de la obligación tributaria. La obligación tributaria nace cuando se realiza el hecho previsto en la ley como generador de dicha obligación y desde el momento en que nace dicha obligación, el Estado cuenta con un derecho de cobro sobre una porción de la riqueza del contribuyente. Artículo 3. Exigibilidad de la obligación tributaria. La obligación tributaria es exigible cuando, vencido el plazo fijado por la ley, el deudor tributario no haya cumplido con la prestación tributaria. Además, es exigible cuando deba ser determinada por el deudor tributario desde el día siguiente al vencimiento del tiempo señalado por ley o reglamento y a falta de este plazo, a partir del 16º día del mes siguiente al nacimiento de la obligación, y cuando deba ser determinada por la Administración Tributaria desde el día siguiente al vencimiento del plazo que para el pago figure en la resolución que contenga la determinación de la deuda tributaria, y a falta de este plazo a partir del 16º día siguiente al de su notificación. Artículo 4. Acreedor tributario. Es el sujeto activo aquel en favor del cual debe entregarse la suma de dinero que corresponde al tributo. Entre los ejemplos está el gobierno central, los gobiernos locales y los gobiernos regionales, así como entidades de derecho público cuando la ley les asigne esa calidad. Artículo 5. Concurrencia de acreedores. Esto sucede cuando el deudor tributario tiene una obligación con varios acreedores, pero éste no tiene la posibilidad de cubrir la totalidad de la deuda tributaria, por lo que estos deberán concurrir proporcionalmente a sus respectivas acreencias. Es decir, si una persona tiene deudas con la Municipalidad de Chiclayo por 50.000 soles, con la SUNAT por 40.000 soles y con el Banco de la Nación por 15.000 soles, dando un total de 105.000 soles, pero el total de sus bienes rematados es igual a 80.000 soles, entonces estas deberán concurrir proporcionalmente. Para saber cuánto le tocaría a cada uno, tenemos que dividir la deuda respectiva sobre la deuda total. En el caso de la Municipalidad de Chiclayo serían los 50.000 soles entre los 105.000 soles, dando así un 48%, para la SUNAT un 38% y para el Banco de la Nación un 14%. Para saber en soles cuánto le tocaría a cada uno, debemos multiplicar el porcentaje por el total de los bienes rematados.
Para la Municipalidad de Chiclayo le tocaría 38.095.24 soles, para la SUNAT 30.476.19 soles y para el Banco de la Nación 11.428.57 soles. Sin embargo, esto al no cubrir el total de la deuda quedaría por pagar a la Municipalidad de Chiclayo 11.904.76 soles, a la SUNAT 9.523.81 soles y al Banco de la Nación 3.571.43 soles. Artículo 6. Prelación de deudas tributarias. La prelación implica prioridad o preferencia de una cosa sobre otra y por eso es que la prelación de deudas tributarias significa reconocer la importancia de otros conceptos a los cuales se les asigna preferencia frente al cobro de la deuda tributaria. Así, el pago de los tributos no puede ser más importante que las remuneraciones y beneficios sociales a los trabajadores, que las aportaciones impagas de salud, AFP, SNP o ONP, que las hipotecas, entre otros. Y es que después de haber cumplido con esos hechos, nosotros recién podemos darle cabida al cumplimiento tributario, antes no. Artículo 7. Deudor tributario. Es el sujeto pasivo aquel obligado a pagar los tributos, siendo este contribuyente o responsable. Artículo 8. Contribuyente. Sujeto respecto del cual se produce el hecho generador de la obligación tributaria. Artículo 9. Responsable. Sujeto que sin tener la condición de contribuyente debe cumplir con la obligación atribuida a éste y es designado a fin de que aparezca como fiador legal del contribuyente. Existen distintos tipos de responsabilidad: responsabilidad solidaria, responsabilidad subsidiaria y responsabilidad sustituta. Artículo 10. Agentes de retención o percepción. Los agentes, ya sea de retención o percepción, son aquellas entidades de confianza y que están en la posibilidad de percibir los tributos y entregarlos al acreedor tributario. Los agentes son designados por decreto supremo y por lo general la Administración Tributaria propone a los posibles agentes. En cuanto a los agentes de retención, estos van a retener el 6% del importe de la operación. Sin embargo, se exceptúa de la obligación de retener cuando el pago efectuado es igual o inferior a 700 nuevos soles. Y en cuanto a los agentes de percepción, estos operarán como tales a partir del primer día calendario del mes subsiguiente a aquel en que se publique el decreto supremo. Título 2. Deudor tributario. Capítulo 1. Domicilio fiscal. Artículo 11. Domicilio fiscal y procesal. El domicilio fiscal es el lugar en donde se espera ubicar al contribuyente o deudor tributario, y además es el lugar en donde nos supervisará la SUNAT, y por eso es que este debe ser fijo dentro del territorio nacional. Este domicilio puede ser cambiado a requerimiento del deudor tributario o a requerimiento de la SUNAT en caso de que a esta última le dificulte ejercer sus funciones. Sin embargo, no podrá ser cambiado cuando se esté en un procedimiento de cobranza coactiva, y en el caso de los extranjeros, su domicilio fiscal será su establecimiento permanente en el país. Domicilio procesal. Es el lugar que el contribuyente fija como centro para resolver procedimientos administrativos o de carácter judicial. Este puede ser físico, es decir, estar ubicado dentro del radio urbano, o virtual por medio del buzón electrónico y la clave SOL. Artículo 12. Presunción de domicilio fiscal de personas naturales. Los lugares de domicilio fiscal que le corresponderían si la persona natural no lo ha fijado podría ser: donde la persona habita o vive mayor a 6 meses, lugar en el que se realizan las actividades comerciales, donde se encuentran los bienes que generan las obligaciones tributarias, el domicilio declarado en RENIEC. Artículo 13. Presunción de domicilio fiscal de personas jurídicas. Los lugares de domicilio fiscal que le corresponderían si la persona jurídica no lo ha fijado podría ser: lugar donde se encuentra la dirección de trabajo o administración efectiva, donde sea el principal centro de su actividad comercial, lugar donde se encuentran los bienes relacionados que generan las obligaciones tributarias, el domicilio de un representante legal. Artículo 14. Presunción de domicilio fiscal de domiciliados en el extranjero. Las personas domiciliadas en otro país que no han fijado su domicilio fiscal, si tienen un establecimiento permanente en el extranjero, serán dirigidas por aquellas disposiciones vistas anteriormente en los artículos 12 y 13. En otras situaciones se tomará como domicilio fiscal el de su representante. Artículo 15. Presunción de domicilio fiscal para entidades que carecen de personalidad jurídica. En este artículo del presunto domicilio fiscal de aquellas entidades que no cuentan con personalidad jurídica, el domicilio fiscal será el lugar donde se encuentre el representante o cualquiera de los integrantes de dicha entidad sin personalidad jurídica. Capítulo 2. Responsables y representantes. Artículo 16. Representantes responsables solidarios.
El responsable tributario está vinculado al deudor original. Este artículo agrega dos tipos de responsabilidad solidaria. La objetiva, basta alguna acción o omisión de los sujetos considerados por la ley como responsables para generar el incumplimiento de las obligaciones tributarias. Aquí tenemos al padre, síndico, tutor, curador, liquidador, interventor. El síndico es la persona que está encargada de la representación y defensa de los intereses de la organización. Por otro lado tenemos la subjetiva. Se refiere a la constatación objetiva del hecho. Además se pide probar el incumplimiento de las obligaciones por el dolo, negligencia o abuso de las facultades para dejar de pagar los tributos. Sucede cuando el deudor tributario no lleva contabilidad aunque estén obligados a llevarla. No se ha inscrito ante la administración tributaria, anota en su libro o registro los distintos comprobantes de pago por montos distintos a los consignados. Emite comprobantes de pago como notas de débito con la misma enumeración. Comercializa clandestinamente bienes grabados. No ha declarado sus tributos en los plazos correspondientes. Aquí tenemos al representante legal, albacea, administradores, mandatario, gestor de negocios y encargado de bienes. Albacea es la persona nombrada por el autor de la herencia con el fin de cumplir la última voluntad del difunto. Artículo 16A. Administrador de hecho responsable solidario. El administrador de hecho es aquella persona que realiza las acciones actuando en terceros en nombre de la organización. Puede ser por la inexistencia de un administrador o por algún nombramiento formal. Existe dicha responsabilidad solidaria cuando por la razón de dolo o negligencia grave se deje de pagar los tributos, en caso de que el deudor cumpla con las disposiciones en el artículo 16 o la administración tributaria pueda probar el dolo o la negligencia. Como por ejemplo tenemos que ejerce la función de administrador cuando ha sido nombrado por un órgano incompetente o aquel que ejerza su condición de administrador formal después de que caducó, revocó o renunció. Artículo 17. Responsables solidarios en calidad de adquirientes. El fundamento principal de la responsabilidad solidaria es el garantizar el pago de las obligaciones tributarias. Son responsables solidarios en calidad de adquirientes los herederos y legatarios hasta el límite del valor de los bienes que reciban. Los socios que reciban los bienes por liquidación de sociedades hasta el límite del valor de los bienes que reciban. Los adquirientes de activo y pasivo no tienen límite. Artículo 18. Responsables solidarios. Un responsable solidario es aquella persona que, no habiendo realizado el hecho generador, está obligada a cumplir con el pago de las obligaciones adquiridas por el contribuyente al que está vinculado. Los responsables solidarios serán los terceros notificados a realizar un embargo en forma de retención, las empresas porteadoras que transportan productos gravados con tributos que no cumplen los requisitos señalados por ley. Los acreedores vinculados con el deudor tributario que hubieran ocultado dicha vinculación en el procedimiento concursal relativo al referido deudor. Los depositarios de bienes embargados por no haber dispuesto a la administración tributaria los bienes en el momento solicitado. Los agentes de retención o percepción. Artículo 19. Responsables solidarios por hecho generador. Son aquellas personas que estarán obligadas a responder solidariamente si la administración tributaria verifica el hecho generador con la actividad directamente realizada y que estos generen obligaciones tributarias. Artículo 20. Derecho de repetición. Sujetos obligados al pago de tributos, las normas le van a otorgar el derecho a exigir al contribuyente la devolución del monto pagado. Artículo 21. Capacidad tributaria. Es aquella capacidad que tiene el contribuyente a aportar y pagar los tributos que le corresponden. Tienen capacidad tributaria las personas naturales o jurídicas, sociedades conyugales, sucesiones indivisas, sociedades de hecho, comunidades de bienes patrimonios, fideicomisos, entre otros. Artículo 22. Representación de personas naturales y sujetos que carecen de personería jurídica.
Los sujetos que carecen de personería jurídica estarán representados por sus representantes legales o la persona designados por ellos mismos. Las personas naturales estarán representadas por sus representantes legales o judiciales. Las personas o entidades sujetas a obligaciones tributarias podrán cumplirlas por sí mismas o por medio de representantes. Artículo 23. Forma de acreditar la representación. Para presentar declaraciones y escritos, interponer medios impugnatorios o recursos administrativos, desistirse o renunciar a derechos, la persona que actúe en nombre del titular deberá acreditar su representación mediante poder por documento público o privado con firma legalizada notarialmente, por fedatario designado por la Administración Tributaria, o también de acuerdo a lo previsto en las normas que otorguen dichas facultades según corresponda. La SUNAT podrá regular, mediante resolución de superintendencia, otras formas y condiciones en que se acreditará la representación distinta al documento público, así como la autorización al tercero para recoger las copias de los documentos e incluso el envío de aquellos por sistemas electrónicos o informáticos. Artículo 24. Efectos de la representación. Cuando mencionamos la representación, identificaremos a dos partes que intervienen en dicho vínculo. Por un lado está el representado, que es la persona que faculta al representante a actuar en su nombre. El vínculo puede ser de manera voluntaria o por algún mandato legal. En ambos casos, el representado se encuentra vinculado al cumplimiento de las obligaciones tributarias, derivadas de los actos jurídicos efectuados por el representante. Es por ello que en este artículo nos menciona que los representados se encuentran sometidos a las obligaciones tributarias provenientes de la actuación del representante. Título 3. Transmisión y extinción de la obligación tributaria. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 25. Transmisión de la obligación tributaria. Cuando hablamos de transmisión de obligaciones tributarias, pues ésta se transmite a sucesores y demás adquirientes a título universal, pero en caso que exista herencia, la responsabilidad se convierte en limitada ante el valor de los bienes o derechos que se lleguen a ceder. Es decir, si la herencia es menor al monto de la deuda tributaria, se responderá solo hasta el monto recibido. Por el contrario, si la deuda es menor al importe recibido, como herencia deberá cancelar el íntegro de lo adeudado. Artículo 26. Transmisión convencional de la obligación tributaria. La ley no acepta trasladar a un tercero la obligación de cumplir una deuda contraída en la relación jurídica tributaria, es decir, que estos deberes llegan a carecer de actividad ante la administración tributaria, pero queda limitada la sucesión de la deuda en los casos que el patrimonio del sujeto pasivo se transmite a otra persona, como es el caso de una sucesión por causa de muerte del sujeto pasivo. Entonces se podría decir que no existe una transmisión convencional. Artículo 27. Extinción de la obligación tributaria. La obligación tributaria se llega a extinguir cuando se da por pagos, que esto es el cumplimiento de la obligación o la prestación de lo debido en la forma establecida. También se extingue la obligación tributaria cuando se da por compensación, que viene a ser cuando se tiene lugar dos personas que son deudoras la una a la otra. Se da por condonación, que viene a ser perdonar o redimir una pena, multa u obligación. Por consolidación, que el acreedor de la obligación tributaria se convierte en deudor de la misma. Y también por resolución de la administración tributaria. Y es aquí donde aquí tenemos dos, que viene a ser la cobranza dudosa y la recuperación onerosa. Capítulo 2. La deuda tributaria y el pago. Artículo 28.
Componentes de la deuda tributaria. Es el monto constituido por los tributos, las multas e intereses, y cuyo pago constituye una deuda tributaria exigible, donde los intereses comprenden 1. El interés moratorio por el pago extemporáneo del tributo, es decir, desde el día siguiente a la fecha de vencimiento hasta el pago. 2. El interés moratorio aplicable a las multas, o sea, desde que se cometió la infracción o desde la fecha en que fue detectada por la Administración Tributaria hasta su pago. Y 3. El interés por aplazamiento y o fraccionamiento de pago. Artículo 29. Lugar, forma y plazo de pago. Cuando hacemos mención al pago, pues este se llegará a realizar mediante lo que autoriza la ley, el reglamento, y a falta de estos, la resolución de la Administración Tributaria. En el caso de la Administración Tributaria, este llega a acceder ante el pago, ya sea por cuenta corriente o por el de ahorros, por solicitud del deudor tributario, siempre y cuando éste haya realizado la acreditación en las cuentas que la Administración Tributaria haya establecido. Si no fuera así, la Administración Tributaria podrá establecer para determinados deudores la obligación de realizar el pago utilizando dichos mecanismos en las condiciones que señale para ellos. Tratándose de tributos que administra la SUNAT o cuya recaudación estuviera a su cargo, el pago se realizará dentro de los siguientes plazos. De liquidación anual, dentro de los 3 primeros meses del año siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos el impuesto a la renta. De liquidación mensual, anticipos y pagos a cuentas mensuales, su plazo viene a ser dentro de los 12 primeros días hábiles del mes siguiente. Los anticipos del impuesto a la renta, como ejemplo. También tenemos los que inciden en hechos imponibles, que su plazo es dentro de los 12 primeros días hábiles del mes siguiente al nacimiento de la obligación tributaria. Y aquí tenemos como ejemplo la liquidación del IGB. Artículo 30. Obligados al pago. Ante la deuda tributaria, quienes van a efectuar el pago serán los deudores tributarios, ya sea persona natural o jurídica. Pero si tienen un representante, el pago de la deuda tributaria también puede ser efectuada por este representante, quien ejecutará la prestación en nombre de quien le dio el cargo. Los terceros también pueden realizar este pago, que es conocido como pago por subrogación, siempre y cuando no exista oposición motivada ante el deudor tributario. Artículo 31. Imputación del pago. Los pagos se imputarán en primer lugar, si los hubiere, al interés moratorio y luego al tributo o multa. El deudor tributario podrá indicar el tributo o multa y el periodo por el cual realice el pago. Caso contrario, varios tributos o multas del mismo periodo se imputarán en primer lugar a la deuda tributaria de menor monto, y así sucesivamente hasta llegar a las deudas mayores. En otro caso, si existiesen deudas de diferente vencimiento, el pago se atribuirá en orden a la antigüedad del vencimiento de la deuda tributaria. Artículo 32. Formas de pago de la deuda tributaria. El pago de la deuda tributaria se realizará en moneda nacional, utilizando los siguientes medios de pago: dinero en efectivo, débito en cuentas corrientes o de ahorros, tarjetas de créditos, cheques, notas de créditos negociables y otros medios que aprueben la Administración Tributaria. También existe una sección, tratándose de impuestos municipales, podrán disponer el pago en especie. Los débitos en cuenta corriente o de ahorro del deudor tributario, así como el pago con tarjeta de crédito, surtirán efecto siempre y cuando se hubiera realizado la acreditación en la cuenta correspondiente de la Administración Tributaria. Además, que cuando se va a realizar el pago con tarjeta de crédito,
estará sujeta a los requisitos y condiciones que establezca la Administración tributaria. Artículo 33. Intereses moratorios. Esto es uno de los 3 tipos de intereses que nos menciona el Código Tributario. Esto se debe por el pago extemporáneo del tributo. Esto quiere decir que pasó de los plazos que nos indica el artículo 29. Y por ello va a generar un interés equivalente a la TIM, que es la tasa de interés moratoria. Actualmente es un 0,9% mensual y cumple que no supera el 10% del TAM. Este es fijado por SUNAT. Pero también los gobiernos locales, mediante ordenanza municipal, pueden fijar la TIM, siempre y cuando ésta no supere a la establecida por SUNAT. Los intereses se aplican desde el día siguiente a la fecha del vencimiento hasta la fecha de pago. Con un ejemplo lo vamos a explicar. Si una deuda de 2.000 vence el 14 de febrero y se paga el 28 de febrero, los intereses comienzan desde el 15 y terminan el 28. Son 14 días. Se aplica una TIM diario, 0,03% multiplicado por 14 multiplicado por 2.000 es igual a 8.4. La suma de los dos, 2008.4. Artículo 34. Cálculo de intereses en los anticipos y pagos a cuenta. Estos intereses moratorios se generan cuando no se paga oportunamente los anticipos y pagos a cuenta. Y además se va a aplicar hasta el vencimiento o hasta la determinación de la obligación principal. Pero recientemente hubo una actualización donde nos dice que también es aplicable a la posterioridad de estos, siempre y cuando se presente una declaración jurada rectificatoria. Asimismo, estos intereses se dice que van a ser absorbidos por la deuda, haciendo que la deuda principal se incremente y por las siguientes fechas se tomará una nueva base de cálculo. Esto es un ejemplo, cuando hay un pago a cuenta de un determinado mes y no se paga en el plazo fijado, se va a calcular, se va a aplicar hasta cuando se determine la obligación principal. Digamos que es el pago a cuenta del impuesto de la renta de tercera categoría. Se tiene que esperar hasta diciembre, que ahí se va a aplicar. Entonces, ahí se va a formar una nueva base para el cálculo. Artículo 36. Aplazamiento y o fraccionamiento de deudas tributarias. Esto se da para todo tipo de deuda tributaria con carácter general, a excepción de los tributos retenidos o percibidos. Esto lo solicitan cuando no se tiene la disponibilidad de pagar su deuda. Se puede elegir 3 modalidades, se dice. El aplazamiento, que es para la deuda momento posterior al vencimiento. Fraccionamiento, que es una facilidad que se da para pagar en cuotas. El aplazamiento y fraccionamiento a la vez, o sea, pagar después de la fecha de vencimiento, pero en cuotas. Esto tiene que ser garantizado. Uno, por la carta fianza bancaria. También puede ser por una hipoteca u otra garantía. Y además, otro requisito indispensable es que esa deuda no debe haber sido materia de aplazamiento y o fraccionamiento anteriormente. Por ser pagado posterior a la fecha de vencimiento, los intereses acá no van a ser menores al 80% de la deuda tributaria, pero tampoco mayores a la TIM, que es el 0,9% mensual que se mencionó en el artículo 33. Artículo 37. Obligación de aceptar el pago. Esto se refiere cuando el deudor tributario va a pagar aunque sea una parte de su deuda y la administración tributaria debe aceptarlo, aunque no sea el total. Y además, lo sobrante que falta pagar no se debe proceder como una cobranza coactiva. Artículo 38. Devoluciones de pagos indebidos o en exceso. Por pago indebido se entiende cuando se paga un impuesto sin tener la obligación. Por pago en exceso es cuando por error se paga un monto mayor al que correspondía.
Las devoluciones de ambos se van a efectuar en moneda nacional y se va a agregar un interés fijado por la Administración Tributaria entre el periodo comprendido del día siguiente a la fecha de pago hasta cuando se devuelve el dinero. Estos intereses se van a calcular dependiendo. Si se dice que es por un documento emitido por la Administración Tributaria, se aplica TIN. Y si no, se va a aplicar una tasa de interés que no sea menor a la tasa pasiva de mercado promedio para operaciones en moneda nacional, y a esto se multiplica 1,20. Asimismo, también la Administración Tributaria puede dar en exceso o también puede dar en forma indebida. Entonces, allí el deudor tributario lo debe devolver también aumentado con intereses. En ese periodo va a comprender entre la fecha de devolución, o sea, cuando SUNAT va a entregar, y en la fecha que se va a producir la restitución, o sea, cuando la fecha que se devuelve el dinero. Esto también se aplica a la TIN. Artículo 39. Devoluciones de tributos administrados por la SUNAT. Estos se van a efectuar mediante cheques no negociables, notas de crédito negociables, giros, órdenes de pago del sistema financiero, abono en cuenta corriente o de ahorros, siempre y cuando estén sujetas a las normas por decreto supremo, refrendadas por el MES. Asimismo, mediante resolución de superintendencia, se va a fijar un monto mínimo para la presentación de solicitudes de devolución. En caso fueran montos menores al fijado, se va a compensar de oficio o a solicitud de parte. Cuando uno solicita, SUNAT va a verificar, fiscalizar y si encuentra omisiones va a reparar mediante la compensación. Si sobra un monto, se emitirán notas de crédito negociables, cheques no negociables girados a la orden de la Administración Tributaria o abono en cuenta corriente o de ahorros. Si en caso ocurre a gobiernos locales, también por cheques no negociables y notas de crédito negociables. Capítulo 3. Estas son maneras de extinguir la deuda tributaria: compensación, condonación y consolidación. Artículo 40. Compensación. Este es uno de los medios de cómo se extingue la deuda tributaria. Puede ser de manera total o parcial. Hay tres tipos. Compensación automática, establecidas expresamente por ley. Compensación de oficio. Son sin un trámite, te dice. Comienza sin que sea necesaria la actividad por la parte interesada. Ocurre durante una verificación o una fiscalización, puede ser. O también de acuerdo a la información que contienen los sistemas de SUNAT sobre declaraciones y pagos. También se tiene compensación a solicitud de parte. Esto quiere decir que hay un trámite y lo va a solicitar el contribuyente. Y la Administración Tributaria, previo cumplimiento de los requisitos, las formas, lo va a realizar. Además, la compensación surtirá efecto en la fecha en que la deuda tributaria y los créditos coexistan y hasta el agotamiento de los créditos. Cabe resaltar que se compensa primero los intereses, ya luego el tributo o las multas que se tengan. Artículo 41. Condonación. Es un medio de extinción de la obligación tributaria. Se puede condonar mediante norma con rango de ley, o sea, mediante ley o decreto legislativo. Consiste en el perdón del pago total o parcial en favor del deudor tributario y se utiliza solo en casos de emergencia, o sea, cuando el deudor tributario se encuentre imposibilitado de realizar el pago. Los gobiernos locales pueden condonar los intereses moratorios y las sanciones de los impuestos que administren. Artículo 42. Consolidación. Una deuda tributaria se extingue por consolidación cuando el acreedor de la obligación tributaria se convierte en deudor de la misma, por consecuencia de la transmisión de bienes o derechos que son objeto de tributo. Ahora entraremos al capítulo 4. Prescripción. Artículo 43. Plazos de prescripción.
La prescripción anula la exigibilidad de una deuda. La acción de la Administración Tributaria para determinar, exigir el pago de las obligaciones o para aplicar sanciones prescribe en 4 años y será de 6 años en el caso de que los deudores no hayan presentado la declaración respectiva. Artículo 44. Cómputo de los plazos de prescripción. Se computará desde el 1 de enero del año siguiente a la fecha de vencimiento del plazo para presentar la declaración anual. Respecto a los tributos que son determinados por el deudor tributario, desde el 1 de enero siguiente a la fecha en la que la obligación sea exigible, y además desde el 1 de enero siguiente a la fecha del nacimiento de la obligación tributaria cuando se cometió una infracción o cuando la Administración Tributaria la detectó. Artículo 45. Interrupción de la prescripción. Cuando en el cómputo del plazo prescriptorio aparezca una situación que ocasione la interrupción, entonces el plazo prescriptorio se pierde y se va a computar uno nuevo. Entonces, el plazo de prescripción de la Administración Tributaria para determinar la obligación tributaria se ve interrumpida por la presentación de una solicitud de devolución, reconocimiento expreso de la obligación tributaria, pago parcial de la deuda o por la solicitud de fraccionamiento. El plazo de prescripción de la acción para exigir el pago se ve interrumpida por la notificación de orden de pago, pago parcial de la deuda, solicitud de fraccionamiento o por la notificación del requerimiento de pago de la deuda tributaria notificada al deudor que se encuentre dentro del procedimiento de cobranza coactiva. El plazo de prescripción de la acción para aplicar sanciones se ve interrumpida por la notificación de actos de la Administración Tributaria dirigidos al reconocimiento o regularización de una infracción o por la fiscalización para aplicar sanciones. Y en cuanto a la acción para solicitar la compensación, se ve interrumpida por la presentación de la solicitud de compensación o por cualquier acción de la Administración Tributaria dirigida a realizar la compensación. Artículo 46. Suspensión de la prescripción. La suspensión paraliza el cómputo por un determinado hecho, pero una vez que éste se resuelva, va a continuar. El plazo para determinar la obligación y aplicar sanciones queda suspendida durante la tramitación del procedimiento contencioso tributario o de algún proceso judicial, durante el procedimiento de la solicitud de compensación o devolución y además el lapso en el que el deudor tributario se encuentre no habido. El plazo de la acción para exigir el pago de las obligaciones tributarias se suspende durante el lapso en el que el deudor se encuentre no habido o el plazo vigente del aplazamiento o fraccionamiento de la deuda. Y en cuanto a la acción para solicitar la compensación o devolución, se suspende durante el procedimiento de la solicitud de compensación o devolución o de la tramitación del procedimiento contencioso tributario. Artículo 47. Declaración de la prescripción. La prescripción solo puede ser declarada a pedido del deudor tributario. Para ello debe de contener la solicitud de prescripción, el tributo o infracción y además el periodo. Artículo 48. Momento en que se puede oponer la prescripción. La prescripción puede oponerse en cualquier estado del procedimiento administrativo o judicial. Cuando se encuentre en trámite un procedimiento sobre la prescripción y se inicie uno nuevo referente al mismo tributo, infracción y periodo, se declara improcedente el segundo procedimiento y solo tomamos en cuenta el primero. Artículo 49. Pago voluntario de la obligación prescrita. El pago voluntario de la obligación prescrita no genera el derecho de solicitar la devolución de lo que se pagó. Esto quiere decir que no existe repetición de lo pagado. Libro 2. La Administración Tributaria, los administrados y la asistencia administrativa mutua en materia tributaria. Título 1. Órganos de la Administración. Artículo 50. Competencia de la SUNAT. La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria es competente para la administración de tributos internos y los derechos arancelarios, como lo son el IGB, ISC, el impuesto a la renta, los derechos arancelarios y la tasa de prestación de servicios públicos. Artículo 52. Competencia de los gobiernos locales.
Los gobiernos locales suelen estar encabezados por un alcalde que ejerce la potestad normativa a nivel local. Los gobiernos locales administrarán las contribuciones y las tasas. Estas están constituidas por los derechos, los arbitrios y las licencias. Los gobiernos locales recaudarán el impuesto predial, el impuesto a las apuestas, el impuesto de alcabala, el impuesto al patrimonio vehicular, el impuesto a los juegos, el impuesto a los espectáculos públicos no. Artículo 53. Órganos resolutores. Está conformado por el Tribunal Fiscal, SUNAT, los gobiernos regionales y locales, las instituciones privadas de derecho público. SUNAT recaudará el impuesto a la renta, IGB, ISC, derechos arancelarios y tasas de prestación de servicios públicos. Los gobiernos regionales y locales recaudarán el impuesto predial, el impuesto de alcabala, el impuesto a los juegos, el impuesto al patrimonio vehicular, las tasas y contribuciones. Las instituciones privadas de derecho público serán las contribuciones al SENATE y las contribuciones al CENCICO. El Tribunal Fiscal constituye la segunda y última instancia administrativa, mientras que SUNAT, los gobiernos locales y regionales, las instituciones privadas de derecho público, constituye la primera instancia administrativa. Se iniciará con el título 2, Facultades de la Administración Tributaria, capítulo 1, Facultad de Recaudación. Artículo 54. Exclusividad de las facultades de los órganos de la Administración. Exclusivamente el Tribunal Fiscal, SUNAT, gobiernos locales, otros señalados por ley, como pueden ser SENATI, CENCICO, podrán ejercer las facultades que se les han conferido como órganos de administración de tributos bajo su responsabilidad. Artículo 55. Facultad de recaudación. Es función de la Administración tributaria cobrar o percibir los tributos, los cuales pueden ser efectuados de manera directa por la propia Administración tributaria, indirecta, pone en marcha el sistema de recaudación bancaria, los convenios celebrados con entidades bancarias, también por contrato de otras entidades. La recaudación se dará mediante los medios de declaración y pago, que son herramientas desarrolladas por la propia SUNAT a fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de manera eficiente y eficaz, los cuales son PDT, Programa de Declaración Telemática, Pago Fácil y los formularios físicos. Artículo 56. Medidas cautelares previas al procedimiento de cobranza coactiva. El inicio del procedimiento de cobranza coactiva se dará cuando el ejecutor coactivo notifica al deudor tributario con la resolución de ejecución coactiva. Vencido el plazo de 7 días, puede disponerse trave medidas cautelares. Los tipos de medidas cautelares serán la intervención en recaudación, la inscripción en registros, retención sobre bienes, valores, fondos de cuentas y los depósitos con o sin extracción de. Artículo 57. Plazos aplicables a las medidas cautelares previas. Estas medidas cautelares se deben a que la Administración tributaria encuentra ciertas posibilidades de evasión al pago de tributos. Sin embargo, existen plazos que deben ser respetados, así como el procedimiento general que se aplique en estos casos. Tratándose de deudas que no sean exigibles coactivamente y tratándose de deudas exigibles coactivamente. Artículo 58. Medidas cautelares previas a la emisión de las resoluciones u órdenes de pago. Adopción de la medida cautelar. SUNAT notificará con resoluciones u órdenes de pago que éstas tendrán un plazo de 30 días hábiles prorrogables por 15 días hábiles, realizado la inmovilización o incautación de bienes. Capítulo 2. Facultades de determinación. Artículo 59. Determinación de la obligación tributaria.
será realizada por el deudor tributario o por la determinación de la Administración Tributaria. Si es realizada por el deudor tributario, será una autodeterminación. Esta verifica la realización del hecho generador, señala la base imponible y señala la cuantía del tributo, mientras que la determinación por la Administración Tributaria es realizada ante la ausencia de la autodeterminación como forma de verificación de la realizada por el propio deudor. Artículo 60. Inicio de la determinación de la obligación tributaria. La determinación de la obligación tributaria se inicia por dos razones: por acto o declaración del deudor tributario o por la Administración Tributaria por propia iniciativa o denuncia. Artículo 61. Fiscalización o verificación de la obligación tributaria efectuada por el deudor tributario. Se tendrá que comunicar al deudor tributario, al inicio del procedimiento, el carácter parcial de la fiscalización y los aspectos que serán materia de revisión. Además, se aplicará lo dispuesto en el artículo 62A, considerando un plazo de 6 meses, con excepción de las prórrogas a que se refiere el numeral 2 del citado artículo. Artículo 62. Facultad de fiscalización. Es poder de la Administración Tributaria de comprobar e investigar los hechos, actos, situaciones, actividades y demás circunstancias que determinan la realización del hecho imponible. Discrecionalidad. La facultad de fiscalización se ejerce en forma discrecional. La Administración decide qué fiscalizar. Puede ser a los deudores, a los tributos, al tiempo de duración, a los periodos. Esto incluye la exhibición de sus libros y registros contables y documentación sustentadora, los mismos que deberán ser llevados de acuerdo a las normas correspondientes. Además, exigir copia de la totalidad o parte de los soportes portadores de microformas grabadas o de los soportes magnéticos utilizados en sus aplicaciones. Solo en el caso que, por razones debidamente justificadas, el deudor tributario requiera un término para dicha exhibición y o presentación, la Administración Tributaria deberá otorgarle un plazo no menor de 2 días hábiles. Artículo 62A. El plazo de la fiscalización definitiva. Aquí vamos a encontrar el plazo e inicio del cómputo. Este va a ser de 1 año computado a partir de la fecha en el que el deudor tributario entregue la totalidad de la información que se le solicitó en el primer requerimiento. Si se presenta parcialmente, no se tendrá por entrega hasta que ésta sea completada. Y además, una vez transcurrido el plazo, no se puede notificar al deudor otro acto para solicitarle más información. Prórroga. La prórroga será de 1 año adicional cuando haya ocultamiento de ingresos o hechos que determinen indicios de evasión o por la complejidad de la fiscalización, como puede ser por un elevado volumen de operaciones por parte del deudor. Vencimiento del plazo. Tiene como efecto que la Administración no podrá requerir más información de la ya solicitada, sin perjuicio de que luego pueda notificar los actos referidos por el artículo 75, como son resolución de determinación, resolución de multa u orden de pago, dentro del plazo de prescripción para la determinación de la deuda. Suspensión del plazo. Se va a suspender el plazo durante el lapso en el que el deudor tributario no incumpla con la entrega de la información solicitada, además de ello durante el plazo de las prórrogas que se han solicitado y durante el lapso que transcurra cuando la Administración solicite información a autoridades de otros países hasta que la remitan. Artículo 62b. Fiscalización parcial electrónica. El procedimiento de fiscalización parcial electrónica referido por el artículo 61, o sea, cuando alguno de los elementos de la obligación tributaria no han sido correctamente declarados y esta información es guardada en su sistema, se realizará tomando en cuenta 1. Que la SUNAT notifica al deudor tributario el inicio del procedimiento de fiscalización acompañada de una liquidación preliminar del tributo a regularizar y los intereses respectivos con el detalle de los reparos que originan la omisión y la información que sustenta la determinación. 2.
El deudor tributario, en un plazo de 10 días hábiles siguientes, subsanará los reparos notificados o sustentará sus observaciones ante la Administración y, de ser el caso, adjuntará la documentación necesaria. 3. La SUNAT, dentro de los 20 días hábiles siguientes a cuando vence el plazo, debe notificar la resolución de determinación con la cual se culmina el procedimiento de fiscalización y, de ser el caso, se procede con la resolución de multa. Y por último, el procedimiento de fiscalización parcial que se realice electrónicamente debe realizarse en 30 días hábiles, contados a partir del día en que surte efectos la notificación del inicio de fiscalización. Y es importante que conozcamos que a este procedimiento no se le aplica el artículo 62A. Artículo 62C. Aplicación de los párrafos segundo al quinto de la norma 16. Se aplican los párrafos con un procedimiento de fiscalización definitiva con opinión favorable del comité revisor. El órgano que lleva a cabo la fiscalización definitiva debe emitir un informe que es remitido junto con el expediente de fiscalización al comité revisor. También se notificará al sujeto fiscalizado y éste, a su vez, debe remitir información sobre los involucrados. El comité revisor, por su parte, antes de emitir su opinión, tiene que citar al sujeto fiscalizado para que éste exponga sus razones respecto del informe, y así emitir su opinión sustentada dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha en la que el sujeto se presentó o en la fecha fijada de presentación, en el caso de que el sujeto no haya asistido. El comité revisor se conforma por 3 funcionarios de la SUNAT y para ser miembro se requiere ser abogado o contador y adopta opinión por mayoría. Además, se pronuncia sobre la existencia o no de elementos suficientes para aplicar los párrafos del segundo al quinto de la norma 16. Artículo 63. Determinación de la obligación tributaria sobre base cierta y base presunta. Durante el periodo de prescripción, la Administración tributaria puede determinar la obligación considerando 2 bases, la cierta y la presunta. La base cierta se da cuando la Administración cuenta con los elementos que corroboran y permiten conocer el hecho previsto por ley y su cuantía. Estos elementos pueden ser los libros contables, las declaraciones, los comprobantes, entre otros. Y la base presunta, que es lo contrario a la anterior, se da en la ausencia de los elementos probatorios. Aquí toman como base hechos y circunstancias que tienen relación normal con el hecho generador para así establecer la existencia de la obligación tributaria y su cuantía. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se sospecha de evasión. Se calcula con esta base las presunciones de ventas omitidas en el registro de ventas. Artículo 64. Supuestos para aplicar la determinación sobre base presunta. La Administración podrá utilizar de forma directa los procedimientos de determinación sobre base presunta cuando el deudor no haya presentado las declaraciones dentro del plazo correspondiente, cuando carezca de veracidad o exactitud la declaración o documentación sustentatoria, cuando el deudor no presente libros o registros contables vinculados a los hechos generadores de las obligaciones tributarias, o por ocultar activos, pasivos, ingresos y gastos. Artículo 65. Presunciones. Se refiere al razonamiento o proceso lógico por el cual SUNAT determina el hecho generador partiendo de hechos conocidos para determinar la certeza de otro hecho desconocido sobre el cual se proyectan determinados efectos jurídicos. La Administración tributaria va a determinar en base de las siguientes presunciones. Presunción de ventas o ingresos por omisiones en el registro de ventas o libro de ingresos y compras o en su declaración jurada no estén dichos registros. Presunción de ventas o compras omitidas por la diferencia entre los bienes registrados y los inventarios. Presunción de renta neta y o ventas omitidas mediante la aplicación de coeficientes económicos tributarios. Además, presunción de ventas o ingresos omitidos por la existencia de saldos negativos en el flujo de ingresos y egresos de efectivo y o cuentas bancarias, entre otros. La aplicación de las presunciones será considerada para efecto de los tributos que constituyen el sistema tributario nacional y será susceptible de la aplicación de las multas establecidas en las tablas de infracciones tributarias y sanciones.
Artículo 65A. Efectos en la aplicación de presunciones. La determinación sobre base presunta que se efectúa al amparo de la legislación tributaria tendrá los siguientes efectos. Para efectos del IGB e ISC, las ventas o ingresos determinados incrementarán las ventas o ingresos ya registrados o comprobados en cada uno de los meses comprendidos en el requerimiento en forma proporcional y de la misma manera si el deudor no tiene ventas. Para quienes perciban exclusivamente renta de tercera categoría del impuesto a la renta, incluido aquellos del régimen MIPE tributario, las ventas o ingresos determinados se considerarán como renta neta de tercera categoría del ejercicio al cual corresponda. Si perciben rentas de primera, segunda, cuarta, quinta categoría y rentas extranjeras, estos ingresos forman parte de la renta neta global. Si se perciben todas las rentas que he mencionado y además la de tercera categoría, los ingresos se consideran como rentas netas de tercera categoría. Y además los ingresos de los juegos de máquinas tragamonedas son considerados como rentas netas de tercera categoría. En caso de los pagos a cuenta de renta de tercera categoría, no tiene efectos una aplicación presunta. En caso del régimen especial del impuesto a la renta, las ventas determinadas van a incrementar en proporción de las ventas de los meses comprendidos. Y por último, para el nuevo RUS se van a aplicar sus normas. Artículo 66. Presunción de ventas o ingresos por omisiones en el registro de ventas o libro de ingresos o en su defecto en las declaraciones juradas cuando no se presente y o no se exhiba dicho registro y o libro. Si se comprueban omisiones mayores o iguales a 4 meses que sean iguales o mayores al 10% de las ventas o ingresos en su registro dentro de los 12 meses comprendidos en el requerimiento, entonces se incrementarán las ventas o ingresos en los meses que restan, en el porcentaje de omisiones que han sido probados. El monto de las ventas o ingresos omitidos cuando estos no han sido presentados se determinará comparando el total de ventas o ingresos mensuales comprobados por la Administración Tributaria por medio de información de terceros y los montos declarados. Allí deberá comprobarse omisiones mayores o iguales a 4 meses, que en total sean iguales o mayores al 10% de lo declarado en tales meses. Y por último, el procedimiento es aplicado a los contribuyentes con menos de un año de haber iniciado sus operaciones y además a los contribuyentes que perciban rentas de cuarta categoría del impuesto a la renta. Artículo 67. Presunción de ventas o ingresos por omisiones en el registro de compras o en su defecto en las declaraciones juradas cuando no se presente y o no se exhiba dicho registro. Si en el registro de compras dentro de los 12 meses del requerimiento se comprueban omisiones en no menos de 4 meses, se incrementarán las ventas o ingresos en los meses comprendidos en el requerimiento. Y se tome en cuenta que se incrementarán en los meses comprendidos en el requerimiento en el porcentaje de las omisiones cuando el total de las omisiones comprobadas sean iguales o mayores al 10% de las compras registradas. El monto del incremento de las ventas en los meses por los cuales se hallaron omisiones no puede ser menor al resultado de aplicar a las compras omitidas el índice calculado en base al margen de utilidad bruta. Lo mismo aplica para las omisiones comprobadas que sean menores al 10%. El porcentaje de omisiones comprobadas que se repartan en los meses restantes será calculado y considerando solamente los 4 meses de omisiones mayores. Y cuando el deudor no cumpla con presentar el registro de compras, el monto de omisiones se determina comparando las compras mensuales declaradas y el total de compras mensuales comprobadas a través de la información obtenida de terceros. Y recordemos que también se podrá aplicar el procedimiento a los contribuyentes con menos de un año de haber iniciado sus operaciones. Artículo 67A. Presunción de ventas o ingresos en caso de omisos. Si la Administración Tributaria comprueba a través de la información de terceros o del propio deudor que éste ha realizado operaciones grabadas y no las ha presentado en las declaraciones de los periodos tributarios, o
los ha presentado mal, se presumirá la existencia de ventas o ingresos grabados cuando adicionalmente el deudor no esté inscrito en la administración tributaria y además cuando no presente su registro de ventas y o compras. En las ventas o ingresos omitidos se imputarán el resto de los meses del ejercicio en donde no hay omisiones un importe equivalente al promedio de las ventas o ingresos de los 4 meses con mayor omisiones entre 4 meses. Por ningún motivo las ventas omitidas podrán ser inferiores al promedio. Artículo 68. Presunción de ingresos omitidos por ventas, servicios u operaciones grabadas por diferencia entre los montos registrados o declarados por el contribuyente y los estimados por la Administración Tributaria por control directo. Representará el ingreso total por ventas el resultado de promediar el total de ingresos por ventas controlados por la Administración Tributaria en no menos de 5 días comerciales de un mismo mes, multiplicado por el total de días comerciales del mismo. El mismo día en cada semana durante un mes no se puede señalar como días alternados. Esto no se aplicará en el caso de que se desarrollen actividades en menos de 5 días a la semana. Y cuando no se está inscrito en SUNAT, el control se realiza en no menos de 2 meses alternados de un mismo año gravable. Artículo 69. Presunción de ventas o compras omitidas por diferencia entre los bienes registrados y los inventarios. Se dice que hay de 3 maneras. Uno es el inventario físico. Esto se determina, ¿por qué? Porque hay una diferencia entre los bienes registrados en los libros y registros. Si en caso haya un faltante, se dice que es por la falta de registro en las ventas, pero si hay un sobrante es por la falta de registro de compras. Esto se halla de la siguiente manera. El faltante de ventas omitidas por el valor de venta promedio del año anterior. Y el costo de sobrantes de ventas omitidas por el valor de costo de compra promedio del año anterior. Asimismo, el coeficiente se va a hallar de 2 casos. En el caso que el contribuyente se encuentra obligado a llevar un sistema de contabilidad de costos, se determina mediante ventas declaradas o registradas del año anterior de la toma del inventario sobre el promedio de los inventarios valorizados mensuales. Y si ocurre otros casos y en aquellos que se encuentra obligado a llevar contabilidad de costos y no lo cumple, se va a determinar mediante ventas declaradas del año sobre el valor de las existencias finales del año anterior a la toma del inventario. También se tiene el inventario por valorización. Esto ocurre cuando no se puede determinar la diferencia de inventarios. Se va a hallar de la siguiente manera. Al valor del inventario comprobado y evaluado por la administración, se le va a adicionar el costo de bienes vendidos y se le va a deducir el valor de compras. Asimismo, el costo de bienes vendidos se va a deducir del valor de venta el margen de utilidad bruta que va a figurar en la declaración jurada. Por otro lado también, y por último, el inventario documentario es cuando la administración tributaria determine diferencias de inventario que resulten de las verificaciones efectuadas con sus libros y registros contables. Esto se va a hallar, se dice que las ventas omitidas se determinan de la misma manera que se mencionó en el inventario físico. Asimismo, tiene 3 casos que son aplicables. Uno, cuando la diferencia de inventario y se esté exonerada del impuesto general a las ventas, entonces se aplica el efecto del impuesto a la renta. Por otro lado, la administración tributaria asumirá una cantidad o un valor de 0 cuando no se presente el libro de inventarios y balance. Asimismo, los valores de ventas y o compras de los comprobantes de pago que se utilicen para la valorización de diferencias de inventarios serán ajustados en todos los casos a las reglas del valor de mercado previstas. Artículo 70. Presunción de ventas o ingresos omitidos por patrimonio no declarado o no registrado. Esto se va a causar cuando el deudor tributario genere por su patrimonio renta de tercera categoría
superiores a lo declarado. Administración tributaria lo va a hallar mediante un coeficiente que es el monto de ventas declaradas o registradas del ejercicio sobre el valor de existencia declaradas al final del ejercicio. Se dice que el monto de ingresos omitidos no podrá ser inferior al monto de patrimonio no declarado o registrado. En el artículo 71 se dice que la presunción de ventas o ingresos omitidos por diferencia en cuentas abiertas en empresas del sistema financiero, esto es, cuando se establece la diferencia entre los depósitos en cuentas abiertas en empresas del sistema financiero, que según el artículo 16 de la ley número 26702 son empresas bancarias, financieras, caja municipal de ahorro y de crédito. También será de aplicación la presunción cuando, estando el deudor tributario obligado por la administración a declarar o registrar las referidas cuentas, no lo hacen. Artículo 72. Presunción de ventas o ingresos omitidos cuando no exista relación entre los insumos utilizados, producción obtenida, inventarios, ventas y prestaciones de servicios. Esto ocurre cuando el resultado de la comparación de las unidades producidas o prestaciones registradas por el deudor tributario no son las mismas que las determinadas por la administración tributaria. Estas ventas o ingresos omitidos se van a determinar multiplicando el número de unidades o prestaciones que constituyen. Asimismo, para determinar las unidades producidas o servicios que se prestan, la administración tributaria va a solicitar informes técnicos sobre los insumos utilizados. En caso que no recolecte la información o sea insuficiente, va a elaborar sus propios índices para determinar la producción de bienes y servicios. También SUNAT podrá escoger una de las materias primas o envases, embalajes u otros productos que sirvan para la producción y con ello se puede identificar el producto producido. Artículo 72A. Presunción de ventas o ingresos omitidos por la existencia de saldos negativos en el flujo de ingresos y egresos de efectivo y o cuentas bancarias. Esto ocurre cuando SUNAT determina la existencia de saldos negativos que pueden ser diarios o mensuales. Y además esto se va a aplicar a los deudores que perciban rentas de tercera categoría. Cuando el saldo negativo sea diario, se dice que se va a determinar cuando los egresos excedan el saldo inicial del día más los ingresos del día. Asimismo, cuando el saldo negativo sea mensual, ese se determinará cuando se compruebe que los egresos constatados o determinados mensualmente excedan al saldo inicial más los ingresos de dicho mes. Se dice de que esto se va a aplicar por lo mínimo 2 meses consecutivos o alternos. Igualmente en el saldo negativo cuando sea diario. Artículo 72b. Presunción de renta neta y o ventas omitidas mediante la aplicación de coeficientes económicos tributarios. Se dice que eso va a ser aplicado para empresas que generen renta de tercera categoría y donde se va a detectar una renta neta omitida, por el cual se van a calcular con coeficientes que van a ser aprobados por resolución ministerial del sector de Economía y Finanzas. Estas rentas omitidas se hallan renta neta presunta menos la renta neta declarada por el deudor tributario. Para determinar las ventas o ingresos omitidos se dice que se va a deducir el valor agregado, que es un resultado de sumar el total de ventas o ingresos grabados más el total de exportaciones menos el total de adquisiciones con derecho a crédito fiscal. Desistir adquisiciones destinadas a operaciones grabadas y no grabadas. Para efecto de determinar el total de adquisiciones con derecho a crédito fiscal, se dice que se va a dividir el total de crédito fiscal entre la sumatoria de la tasa del impuesto general a las ventas más el impuesto de promoción municipal, todo entre 100, y eso se va a adicionar a la adquisición destinadas a operaciones grabadas exclusivamente. Artículo 72c. Presunción de ingresos omitidos y o operaciones grabadas omitidas en la explotación de juegos de máquinas tragamonedas. Se dice que para la verificación de la cantidad de salas o establecimiento de juegos, se va a escoger algunas para el control. Se van a seleccionar la mitad de salas con mayor número de máquinas tragamonedas, se dice,
o cuando el número de máquinas en la sala sean lo mismo, se opta por cualquiera. Asimismo, cuando SUNAT inicie ese procedimiento, se entenderá que las máquinas tragamonedas se encuentren en dicha sala o en establecimiento son explotadas por el deudor tributario. Esto se va a realizar durante 3 días comerciales de un mismo mes para determinar los ingresos presuntos, teniendo en cuenta que se va a tomar un día comercial a la semana. Para hallar los ingresos presuntos se pueden hacer de 3 maneras: diarios, mensuales y por ejercicio grabable. En los diarios se determina mediante suma de ingreso total del día comercial de cada máquina sobre el total de máquinas de la sala o establecimiento por el total de máquinas en cada sala. Mensual se halla durante 13 verificaciones efectuadas por cada sala, se suman los montos de los ingresos diarios obtenidos y se obtendrá un promedio simple. En caso sea por ejercicio grabable, se van a tomar los ingresos mensuales de no menos de 2 meses, verificados por control directo. Artículo 72D. Presunción de remuneraciones por omisión de declarar y o registrar a uno o más trabajadores. Si la Administración Tributaria comprueba que un deudor tributario que califica como entidad empleadora omitió a uno o más trabajadores por los que hubiera tenido que declarar y o pagar aportes a e-salud, SNP o renta de quinta categoría, esta presumirá que las remuneraciones mensuales del trabajador no declarado será el mayor monto remunerativo mensual obtenido de la comparación con el total de las remuneraciones mensuales que hubiera registrado. Así, el procedimiento para la determinación de la remuneración presunta será identificar las remuneraciones mensuales de los trabajadores de función o cargo similar durante el periodo requerido. De no encontrarse remuneraciones mensuales de los trabajadores de función o cargo similar, se tomará en cuenta la información de otras entidades empleadoras de giro y o actividad similar. En ningún caso la remuneración mensual presunta podrá ser menor a la remuneración mínima vital vigente, y además se presumirá un periodo mayor a 6 meses para determinar el periodo laborado por el trabajador. Artículo 73. Improcedencia de acumulación de presunciones. Cuando se comprueban omisiones por parte del deudor tributario y estas afectan a más de una de las presunciones anteriores, no se acumularán, sino que la Administración aplicará la de mayor base imponible o tributo. Artículo 74. Valorización de los elementos determinantes de la base imponible. La Administración Tributaria podrá hacer uso de cualquier medio de evaluación para determinar y comprobar el valor de los bienes, mercaderías, rentas, ingresos y demás determinantes de la base imponible. Artículo 75. Resultados de la fiscalización o verificación. Previamente a la emisión de la resolución de determinación, resolución de multa u orden de pago que hubiera de entregarse por haber concluido el proceso de fiscalización, la Administración Tributaria podrá comunicar sus conclusiones a los contribuyentes indicándoles las observaciones y o infracciones que se les imputan. En estos casos, la Administración Tributaria, por medio del comunicado, dará un plazo no menor a 3 días hábiles para que los contribuyentes puedan presentar por escrito sus observaciones debidamente sustentadas, para que la Administración Tributaria las considere, de ser el caso. Artículo 76. Resolución de determinación. Es el acto por el cual la Administración Tributaria da a conocer al deudor tributario el resultado del proceso de fiscalización, estableciendo la existencia de un crédito o de una deuda tributaria. Cabe mencionar que en el caso de una fiscalización parcial, la resolución de determinación de la misma no podrá ser objeto de una nueva determinación. Artículo 77. Requisitos de las resoluciones de determinación y multa. La resolución de determinación será formulada por escrito y expresará el deudor tributario, el tributo y el periodo al que corresponda, la base imponible, la tasa, la cuantía del tributo y sus intereses, los motivos determinantes del reparo u observación cuando se rectifique la declaración tributaria, los fundamentos y disposiciones que la amparen, y el carácter definitivo o parcial del procedimiento de fiscalización. Tratándose de un procedimiento de fiscalización parcial, expresará además los aspectos que han sido revisados, y tratándose de las resoluciones de multa contendrán necesariamente los requisitos establecidos en los numerales 1 y 7, así como la referencia a la infracción, el monto de la multa y los intereses. Artículo 78. Orden de pago. Es el acto mediante el cual la Administración exige al deudor tributario la cancelación de la deuda tributaria sin necesidad de haberse emitido antes alguna resolución de determinación en los casos siguientes: por tributos autoliquidados por el deudor tributario, por anticipos o pagos a cuenta exigidos de acuerdo a ley, por tributos derivados de errores materiales de redacción o de cálculo en las declaraciones, comunicaciones o documentos de pago, tratándose de deudores tributarios que no declararon ni determinaron su obligación o que, habiendo declarado, no efectuaron la determinación de la misma por uno o más periodos tributarios,
y cuando la Administración Tributaria realice una verificación de los libros y registros contables del deudor tributario y encuentre tributos no pagados. Artículo 79. Orden de pago presuntiva. Tributos de periodicidad anual. Si los deudores tributarios no declararan ni determinaran o habiendo declarado no efectuaran la determinación de los tributos ni realizaran los pagos respectivos dentro del término de 3 días hábiles otorgados por la Administración Tributaria, ésta podrá emitir la orden de pago a cuenta del tributo emitido por una suma equivalente al mayor importe del tributo pagado determinado en uno de los 4 últimos periodos tributarios anuales. Tributo de determinación mensual y de pagos a cuenta. Se tomará como referencia la suma equivalente al mayor importe de los últimos 12 meses en los que se pagó o determinó el tributo o el pago a cuenta. Índice de precios al consumidor. Cabe mencionar que el tributo que se tome como referencia para determinar la orden de pago será actualizado de acuerdo a la variación del índice de precios del consumidor de Lima Metropolitana. Artículo 80. Facultad de acumular y suspender la emisión de resoluciones y órdenes de pago. La Administración Tributaria puede suspender la emisión de la resolución u orden de pago si el monto no excede el porcentaje de la UIT que para tal efecto debe fijar la Administración Tributaria. Además, puede acumular en un solo documento de cobranza las deudas tributarias. Capítulo 3. Facultad sancionadora. Artículo 82. Facultad sancionadora. La Administración Tributaria tiene la facultad discrecional, es decir, la facultad de decidir si aplica o no sanciones por las infracciones tributarias. Título 3. Obligaciones de la Administración Tributaria. Artículo 83. Elaboración de proyectos. La Administración Tributaria tendrá a su cargo la función de preparar los proyectos de reglamento de las leyes tributarias de su competencia. Artículo 84. Orientación al contribuyente. La Administración Tributaria proporcionará orientación por medio de información verbal, educación y asistencia al contribuyente, así como medidas administrativas para orientar al contribuyente sobre conductas elusivas perseguibles. Artículo 85. Reserva tributaria. Es la regla de secreto que tiene la Administración Tributaria sobre la información que las personas le entregan a propósito de sus relaciones jurídico-tributarias, por lo que esta información solo podrá utilizarla para fines propios. Sin embargo, existen excepciones a la reserva tributaria como la información solicitada por el Poder Judicial, el Fiscal de la Nación o las comisiones investigadoras del Congreso, los expedientes de procedimientos tributarios respecto de los cuales hubiera caído resolución, la publicación que realice la Administración Tributaria de los datos estadísticos, la información de los terceros independientes utilizados como comparables por la Administración Tributaria, las publicaciones sobre comercio exterior que efectúe la SUNAT, la información que solicita el Gobierno Central respecto de sus propias acreencias, la información reservada que intercambien los órganos de la Administración Tributaria, la información reservada que se intercambie con las administraciones tributarias de otros países, la información que requiere el Ministerio de Economía y Finanzas y la información que requieran las entidades públicas a cargo del otorgamiento de prestaciones asistenciales, económicas o previsionales. Artículo 86. Prohibiciones de los funcionarios y servidores de la Administración Tributaria. Quienes laboran en la SUNAT, sean servidores públicos o funcionarios públicos, cuando vayan a aplicar tributo o sanción, deben de estar sujetos a las normas tributarias. Pero aquí hay un punto importante, que los funcionarios o servidores que aplican estos impuestos no pueden, por sí mismos o a través de un tercero, asesorar en cuanto a la aplicación de las normas tributarias si así lo desean. Artículo 86A. Obligaciones de la SUNAT para efecto de las actuaciones o procedimientos tributarios que se realicen a través de sistemas electrónicos, telemáticos e informáticos. Para las actuaciones o procedimientos tributarios que se realicen a través de sistemas electrónicos, de telecomunicaciones o informáticos, la SUNAT deberá designar previamente la clave SOL para permitir que todos los sujetos puedan acceder al buzón electrónico y puedan consignar sus datos personales en sus registros, el cual les permitirá notificar electrónicamente sus acciones según sea necesario. Además,
deberá clasificar y conservar el documento que forma parte del expediente electrónico de conformidad con la resolución reglamentaria aprobada al efecto para garantizar que el documento pueda ser accedido por los interesados. Título 4. Obligaciones de los administrados. Artículo 87. Obligaciones de los administrados. Los administrados están obligados a facilitar las labores de fiscalización y determinación que realice la Administración Tributaria, y en especial deberán cumplir una lista de deberes que se detallarán a continuación. Número 1. Inscribirse en los registros de la Administración Tributaria, aportando todos los datos necesarios y actualizando los mismos en la forma y dentro de los plazos establecidos por las normas pertinentes. Aquí tenemos el decreto legislativo número 943, el cual aprobó la Ley del Registro Único de Contribuyentes, la cual en su artículo 2 regula la inscripción en el RUC. Número 2. Acreditar la inscripción cuando la Administración Tributaria lo requiera y consignar el número de identificación o inscripción en los documentos respectivos, siempre que las normas tributarias lo exijan. En el artículo 4 de la Resolución de Superintendencia número 210/2004, SUNAT precisa los supuestos en los cuales la exigencia del RUC es obligatoria. Número 3. Emitir y otorgar con los requisitos formales legalmente establecidos y en los casos previstos por las normas legales, los comprobantes de pago o los documentos complementarios a estos. Asimismo, deberá aportarlos cuando las normas legales así lo establezcan. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley Marco de Comprobantes de Pago, aprobada por el Decreto Ley número 2563/2, están obligados a emitir comprobantes de pagos todas las personas que transfieran bienes en propiedad o en uso, o presten servicios de cualquier naturaleza. Número 4. Llevar los libros de contabilidad u otros libros y registros exigidos por las leyes, reglamentos o por resolución de superintendencia de la SUNAT, registrando las actividades u operaciones que se vienen con la tributación conforme a lo establecido en las normas pertinentes. Por ejemplo, en el artículo 65 de la Ley del Impuesto a la Renta, determina los perceptores de rentas de tercera categoría cuyos ingresos brutos anuales no superen las 150 UIT. Deberán llevar como mínimo un registro de ventas, un registro de compras y libro diario de formato simplificado, de acuerdo con las normas sobre la materia. Los demás perceptores de rentas de tercera categoría están obligados a llevar contabilidad completa. Número 5. Permitir el control por la Administración Tributaria, así como presentar o exhibir en las oficinas fiscales o ante los funcionarios autorizados según señale la Administración, las declaraciones, informes, libros de actas, registros y libros contables y demás documentos relacionados con hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias. Número 6. Proporcionar a la Administración Tributaria la información que ésta requiera o la que ordenen las normas tributarias sobre las actividades del deudor tributario o de terceros con los que guarden relación de acuerdo a la forma, plazos y condiciones establecidas. Número 7. Almacenar, archivar y conservar los libros y registros, llevados de manera manual, mecanizada o electrónica, así como los documentos y antecedentes de las operaciones. Hay que tener en cuenta que cuando existe una pérdida o robo de los libros, es ahí donde el deudor tributario deberá comunicar a la Administración Tributaria en un plazo de 15 días hábiles.
El plazo para rehacer los libros y registros será fijado por la SUNAT mediante resolución de superintendencia. Número 8. Mantener en condiciones de operación los sistemas o programas electrónicos, soportes magnéticos y otros medios de almacenamiento de información utilizados en sus aplicaciones que incluyan datos vinculados con la materia imponible, debiendo comunicar a la Administración Tributaria cualquier hecho que impida cumplir con dicha obligación a efectos de que la misma evalúe dicha situación. Esta comunicación se deberá de realizar en el plazo de 15 días hábiles de ocurrido el hecho. Número 9. Concurrir a las oficinas de la Administración Tributaria cuando su presencia sea requerida por ésta para el esclarecimiento de hechos vinculados a obligaciones tributarias. En caso de que se incumpla este requerimiento, se habrá configurado la infracción tipificada en el numeral 6 del artículo 177 del Código Tributario, el cual considera como sanción al hecho de no comparecer ante la Administración Tributaria o comparecer fuera del plazo establecido para ello. Número 10. En caso de tener la calidad de remitente, se debe cumplir con entregar el comprobante de pago o guía de remisión correspondiente de acuerdo a las normas sobre la materia para el traslado de los bienes se realice. El reglamento de los comprobantes de pago aprobado por la resolución de superintendencia número 007-99 SUNAT y normas modificatorias regulan las siguientes obligaciones: obligación de emitir comprobantes de pago, obligaciones para el traslado de bienes. Número 11. Sustentar la posesión de los bienes mediante los comprobantes de pago, que permitan sustentar costo o gasto que acrediten su adquisición y otro documento previsto por las normas para sustentar la posesión cuando la Administración Tributaria lo requiera. La infracción que se configura en caso de no cumplimiento de esta obligación está tipificada en el numeral 15 del artículo 174 del Código Tributario, señalando el hecho de no sustentar la posesión de bienes mediante los comprobantes de pago u otro documento. Número 12. Guardar absoluta reserva de la información a la que se haya tenido acceso relacionada a terceros independientes utilizados como comparables por la Administración Tributaria, como consecuencia de la aplicación de las normas de precios de transferencia. Cabe indicar que esta obligación conlleva la prohibición de divulgar bajo cualquier forma o usar, sea en provecho propio o de terceros, la información a que se refiere y es extensible a los representantes que se designen al amparo del numeral 18 del artículo 62 del Código Tributario. Número 13. Permitir la instalación de los sistemas informáticos, equipos u otros medios utilizados para el control tributario proporcionados por SUNAT, con las condiciones o características técnicas establecidas por ésta. En caso de que un administrado se niegue al cumplimiento de esta obligación, se habrá configurado la infracción tipificada en el numeral 11 del artículo 177 del Código Tributario. Número 14. Comunicar a la SUNAT si tiene en su poder bienes, valores y fondos, depósitos, custodia y otros, así como los derechos de crédito cuyos titulares sean aquellos sujetos en cobranza coactiva que la SUNAT les indique. Para dicho efecto, mediante resolución de superintendencia, se designará a los sujetos obligados a proporcionar dicha información
así como la forma, plazo y condiciones en que deben cumplirla. Número 15. Permitir que la SUNAT realice las acciones que corresponda a las diversas formas de asistencia administrativa mutua, para lo cual los administrados, entre otros, deben realizar cuando corresponda, de acuerdo a las normas respectivas, los procedimientos de debida diligencia que respalden las declaraciones juradas informativas que se presentan a la SUNAT. Artículo 88 de la Declaración Tributaria. 88.1. Definición, forma y condiciones de presentación. Concepto. Es un documento en el que todo contribuyente expresa aquellas actividades realizadas, así como hechos susceptibles de ser gravados con un determinado impuesto. Ello con el fin de rendir cuentas ante la Administración Tributaria, en la forma y lugar el cual se establezca por ley, reglamento, resolución de superintendencia o norma de rango similar. Forma. La Administración Tributaria, a solicitud del deudor tributario, podrá establecer la obligación de presentar la declaración tributaria por medios magnéticos, fax, transferencia electrónica o por cualquier otro medio que se señale. Condiciones. Los deudores tributarios deben consignar de manera correcta y sustentada los datos solicitados por la Administración Tributaria. Además, se presume, sin admitir prueba en contrario, que toda declaración tributaria es jurada. 88.2 de la Declaración Tributaria Sustitutoria o Rectificatoria. Sustitutoria. La declaración sustitutoria es aquella que se presenta antes de la fecha de vencimiento y se puede presentar n veces, y no se comete infracción tributaria por presentar más de una vez, es decir, puedes presentarla hasta el día de la fecha de vencimiento de tu declaración, presentando varias declaraciones sustitutorias sin generar multa, pero será válida la última que envíes. Por ejemplo, en el año 2021, tomando en cuenta dígito del RUC 6, el periodo 4 del 2021 vence el 20 del 5 del 2021 y presentas el formulario número 621, IGB renta mensual. Lo presentas el día 2 del 5 del 2021, pero te das cuenta que no consideraste dos facturas de compra, entonces decides presentar el otro el 14 del 5 del 2021. Sin embargo, al revisar nuevamente, verificas que declaraste ventas de otro periodo y presentas uno nuevo el 20 del 5 del 2021 a las 11:59 p.m. Según la constancia, será válida la última declaración y las anteriores no te generarán multa. Mientras que la rectificatoria es aquella que se presenta pasada la fecha de vencimiento, es decir, puedes presentarla después de la fecha de vencimiento, pero genera intereses si declaras un mayor impuesto a pagar. Por ejemplo, siguiendo con el caso anterior, decides presentar una siguiente declaración con el formulario número 621, IGB renta mensual, el 21 del 5 del 2021 a las 12:01 am. Según la constancia de presentación, esta será considerada rectificatoria y te corresponderá pagar un interés si el nuevo monto del IGB o renta es mayor, comparado con la declaración que hiciste a las 11:59 del 20 del 5 del 2021. Pero, teniendo en cuenta el plazo de prescripción presentado para tal efecto, la declaración rectificatoria respectiva, si es que pasa este plazo de prescripción, ya no se podrá presentar declaración rectificatoria alguna. Artículo 89. Cumplimiento de obligaciones tributarias de las personas jurídicas.
En el caso de las personas jurídicas, las obligaciones tributarias deberán ser cumplidas por sus representantes legales. Artículo 90. Cumplimiento de obligaciones tributarias de las entidades que carecen de personería jurídica. La personería jurídica o personalidad jurídica es el reconocimiento a una entidad para asumir una actividad o una obligación que produce una plena responsabilidad desde la mirada jurídica, tanto frente a sí mismo como respecto a otros. Es por ello que decir que una entidad carece de personería jurídica es una manera de asociación en la que dos o más socios ponen en común sus recursos y sus habilidades, sin tener que crear una empresa con personalidad jurídica, pero que tendrá unos objetivos comunes, sean o no económicos. Por ende, sus obligaciones tributarias se cumplirán por quien administre los bienes o en su defecto por cualquiera de los integrantes de la entidad, sean personas naturales o jurídicas. Artículo 91. Cumplimiento de las obligaciones tributarias de las sociedades conyugales y sucesiones indivisas. Cuando hablamos de la sociedad conyugal, constituye el régimen patrimonial del matrimonio, por el cual los cónyuges participan en la administración de sus bienes y rentas presentes y futuros, lo cual incluye el patrimonio de cada uno que tenía antes de casarse, como aquel que adquieren durante la unión y que constituye el régimen de sociedad de gananciales, mientras que la sucesión indivisa es una situación de tránsito del patrimonio de una persona fallecida a sus herederos. Inicia con el fallecimiento de la persona y finaliza con la asignación de su patrimonio a sus sucesores. Entonces, en estos casos, quienes deberán de cumplir sus obligaciones tributarias serán aquellos representantes legales, administradores, albaceas o, en su defecto, por cualquiera de los interesados. Título 5. Derechos de los administrados. Artículo 92. Derechos de los administrados. Los deudores tributarios tienen derecho a: el personal que conforma la administración tributaria debe tratar con respeto y consideración a los administrados. Se debe exigir la devolución del pago indebido en exceso según las normas vigentes. Sustituir o rectificar sus declaraciones juradas. Interponer medios impugnatorios como reclamo o apelación. Conocimiento del estado de tramitación de los procesos. Solicitar la ampliación de lo resuelto por el Tribunal Fiscal. Solicitar la no aplicación de intereses. Interponer queja por omisión o demora en resolver los procedimientos tributarios. Formular consultas de acuerdo a lo establecido en el artículo 93 y 95A. Obtener la debida orientación respecto a las obligaciones tributarias. La confidencialidad de la información. Solicitar copia de las declaraciones o comunicaciones por él presentadas a la SUNAT. No proporcionar los documentos ya presentados y que se encuentren en poder de la SUNAT. Contar con el asesoramiento particular que consideren necesario. Solicitar el aplazamiento o fraccionamiento de las deudas tributarias según el artículo 36. Solicitar a la Administración Tributaria la prescripción de la deuda. Designar hasta 2 representantes durante el proceso de fiscalización. Tener un servicio eficiente y facilidades necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones por parte de la SUNAT. Artículo 93. Consultas institucionales. Aquellas entidades representativas de las distintas actividades, como económicas, laborales y profesionales, asimismo las entidades del sector público nacional, formularán consultas motivadas acerca de la interpretación y seguimiento de las normas tributarias. Artículo 94. Procedimiento de consultas. Las consultas se presentarán por escrito ante el órgano de la Administración Tributaria. Él se encargará de dar respuesta al consultante en un plazo que no sobrepase los 90 días hábiles. Artículo 95. Deficiencia o falta de precisión normativa. En aquellos casos donde se produzca deficiencia o falta de precisión en la norma tributaria que es materia de consulta a la Administración Tributaria en la aplicación de esta norma, SUNAT elaborará el proyecto de ley o disposición reglamentaria correspondiente. Artículo 95A. Consultas particulares. La consulta particular es el mecanismo mediante el cual el deudor tributario con interés legítimo y directo podrá consultar a la SUNAT sobre aquel régimen jurídico tributario aplicable a los hechos o situaciones concretas.
Título 6. Obligaciones de terceros. Artículo 96. Obligaciones de los miembros del Poder Judicial y otro. Comunicar y proporcionar a la Administración Tributaria la información susceptible que producen las obligaciones tributarias, que tengan conocimiento en ejercicio de sus funciones. Cumplir con lo solicitado por la Administración Tributaria, es decir, la SUNAT. Permitir y facilitar el ejercicio de sus funciones a la Administración Tributaria. Artículo 97. Obligaciones del comprador, usuario, destinatario y transportista. Las personas que compren bienes o reciban servicios se encuentran obligadas a exigir la entrega de comprobantes de pago. Las personas que presten el servicio de transporte de bienes se encuentran obligadas a exigir al emisor de los comprobantes de pago, las guías de remisión o los documentos que correspondan a los bienes, así como aportarlos durante el traslado. Los documentos electrónicamente, facilitar a la SUNAT a través de cualquier medio, forma y condiciones. Título 7. Tribunal Fiscal. Artículo 98. Composición del Tribunal Fiscal. La presidencia del Tribunal Fiscal, la sala plena del Tribunal Fiscal, la vocalía administrativa, el número de salas especializadas serán establecidas por decreto supremo según las necesidades operativas del Tribunal Fiscal. La oficina de atención de quejas. Artículo 99. Nombramiento y ratificación de los miembros del Tribunal Fiscal. El nombramiento se efectuará mediante resolución ministerial. Los miembros del Tribunal Fiscal serán ratificados cada 3 años. Serán removidos de sus cargos si caen en negligencia, incompetencia o inmoralidad. Artículo 100. Deber de abstención de los vocales y resolutores, secretarios de atención de quejas del Tribunal Fiscal. Tienen el deber de abstención de resolver casos del artículo 97 del texto único ordenado de la Ley de Procedimientos Administrativos General. Artículo 101. Funcionamiento de atribuciones del Tribunal Fiscal. Para su funcionamiento se requiere la concurrencia de los 3 vocales y para adoptar resoluciones se necesitan 2 votos conformes. Son atribuciones del Tribunal Fiscal: resolver las cuestiones de competencia que se susciten en materia tributaria, resolver los recursos de quejas que se presenten los administrados contra la Administración Tributaria, uniformar la jurisprudencia en materias de su competencia y otras atribuciones. Artículo 102. Jerarquía de las normas. El Tribunal Fiscal tiene la capacidad de aplicar la norma de mayor jerarquía. Título 8. Asistencia administrativa mutua en materia tributaria. Artículo 102A. Formas de asistencia administrativa mutua en materia tributaria. Tenemos 3 puntos. Intercambio de información. Asistencia en el cobro de la deuda tributaria, incluyendo el establecimiento de medidas cautelares. La notificación de documentos. 102B. Intercambio de información. Aspectos generales. Considera la información a la que se refiere en el artículo 85, la información presentada por las empresas del Sistema Financiero Nacional, la información calificada como datos personales por la Ley número 29.733 y la Ley de Protección de Datos Personales, la información entregada por otro Estado SUNAT. La mención al deudor tributario incluye los supuestos de notificación del artículo 104 y 105. Un administrado puede solicitar información a la autoridad competente a través de la SUNAT. Artículo 112. Intercambio de información a solicitud. Se regula el supuesto de intercambio de información cuando existe una solicitud de por medio. Supuesto sobre la SUNAT si cuenta o no con la información solicitada por la autoridad competente. En el artículo 102D, intercambio automático de información. La SUNAT se comunica periódicamente mediante intercambio automático a la autoridad competente la información y los datos que se encuentren en los convenios internacionales. Artículo 102E. Intercambio de información espontáneo. En Perú, este tipo de intercambio de información es provechosa para el fisco peruano, cuando se busque contar con la información relacionada con inversiones en el exterior, respecto a los sujetos domiciliados que no las comunican en su momento. Artículo 102F. Intercambio de información mediante fiscalizaciones simultáneas y en el extranjero. La aplicación de los convenios internacionales, la SUNAT puede acordar con una o más autoridades competentes examinar de manera paralela la situación fiscal de unos sujetos, cada uno en su propio territorio y aplicando su respectiva normativa interna. Artículo 102G.
Asistencia en el cobro y establecimiento de medidas cautelares, cuando la SUNAT, en virtud de los convenios internacionales, debe prestar asistencia en el cobro y establecimiento de medidas cautelares por parte de la Administración Tributaria. Las disposiciones referidas al pago de la deuda tributaria, considerando como deuda tributaria al monto de tributo o multa por infracciones tributarias, como medios de pagos aplicables a los que se encuentren establecidos en los incisos A, B, D, E del artículo 32. En el caso en el que el sujeto obligado al mismo tiempo es contribuyente o responsable de tributos administrados por la SUNAT, como lugar de pago aquellos establecidos para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la SUNAT. En el caso en el que el sujeto no tuviera la condición de contribuyente o responsable por tributos administrados por la SUNAT, los medios de pagos establecidos se encuentran en los incisos A, B, D, E del artículo 32. Artículo 102H. Asistencia en la notificación. La Administración Tributaria peruana, al amparo de los convenios internacionales, debe cumplir con una solicitud a la autoridad competente, que notifique los documentos que ésta hubiera omitido. La notificación tiene el mismo efecto legal como si hubiera sido realizada por la SUNAT.